Saludos, estimados estudiantes. Estamos en la tercera semana, actividad 4. Utilizamos la estadística en situaciones de contexto. Los saluda el profesor Manuel Campos Tecén de la Institución Educativa 2050 República de Argentina. La siguiente es una actividad que corresponde al primer año de secundaria. Leamos y observamos la siguiente situación. Organizamos datos. Martín, un tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas de los padres de familia. Observa, por ejemplo, el número 12 significa que un padre de familia indicó que su hijo tiene 12 años. Otro padre de familia indicó que su hijo tiene 14 años. Y así sucesivamente. A partir de la situación, realiza lo siguiente. Número 1. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y de los niños. 2. Responde qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años. 3. Responde cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primer grado de secundaria. 4. Responde qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Comprendemos el problema. 1. Comprendemos el problema. Esta fase nos permitirá comprender el problema, identificar los datos que tenemos y aquellos que podríamos necesitar, identificar si existe suficiente información, leer la situación las veces que sea necesario hasta comprenderla. Volvamos a la situación y respondemos. 1. ¿Qué representan los datos de la situación? 2. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica. 3. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conoces? Haz una pausa al video y te invito a responder las preguntas. Seguimos respondiendo. ¿Qué valores corresponden a la expresión edad entre 10 y 14? 5. ¿Qué nos pide realizar la situación? 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Esto te permitirá lo siguiente. Iniciar la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolverlo o diseñar un plan de acción, preguntándote si has visto un caso parecido o si conoces algún método que te ayude a solucionarlo. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación? Justifica tu respuesta. Tienes 3 alternativas: diagrama tabular, diagrama de tiras o plantear una ecuación. Estrategia: organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias. A partir de la tabla, elaborar un gráfico de barras para poder visualizar los datos. Por lo tanto, la estrategia adecuada para responder las preguntas es realizar un diagrama tabular y luego graficar. Recuerda algo muy importante: un diagrama tabular es una forma limpia y cómoda de presentar un gran conjunto de información que incluye la repetición de elementos.
3. Ejecutamos el plan. Esta fase te permitirá aplicar la estrategia elegida o el plan diseñado y debes asegurarte que cada paso esté bien realizado. De esta forma te acercarás más a la solución. Revisa a continuación los ejemplos que te presentamos en las variables cualitativas y cuantitativas. Haz una pausa en el video y podrás observar las diferencias que existen entre cada una de las variables. Volvemos a la situación. Completa la tabla de distribución de frecuencias sobre la base de los datos que se presentan en la situación. Estos datos son los valores de la variable. Recuerda que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un valor de un conjunto de datos. Observa cómo se ha elaborado la tabla, marcando con palillos cuántas veces se repite cada dato. Una vez hecho el conteo de cada una de las edades, podemos entonces elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias, tal como puedes observar la tabla que está en el lado derecho. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Claro, el dato nos refiere a que tendríamos que elaborar un gráfico de barras, porque este ayudará a visualizar los datos y la información del grupo. Realizamos lo pedido en la situación y respondemos las preguntas planteadas. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Este gráfico de barras nos ayuda a representar las edades de las niñas y los niños. Por ejemplo, la frecuencia 4 representa la cantidad de niños que tienen 6 años de edad. Responde, ¿cuál es la frecuencia de los niños que tienen 12 años de edad? ¿Cuál es la frecuencia de los niños que tienen 14 años de edad? Observa el gráfico y responde las preguntas que te estoy planteando. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Repito, las edades que están entre 10 y 14 años. Para calcular la cantidad de niñas y niños del primer grado, sumamos la cantidad de niñas y niños que se encuentran entre 10 y 14 años. Es decir, ¿cuántos niños hay en 11 años? ¿Cuántos niños hay en 12 años? ¿Y cuántos niños hay en 13 años? Nos piden las edades entre 10 y 14. Por lo tanto, 10 y 14 serán los límites. No los tomaremos en cuenta para la sumatoria. Sumando las cantidades correspondientes, esto hace 19. 19 es el número de niñas y niños del aula de primer año. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? Para poder desarrollar el cálculo, ten en cuenta que el total de niños es de 40, el cual corresponde al 100%. Luego, desarrollaremos una regla de 3 simple, como puedes observar en el paso número 2. Si 40 niños es el 100%, 19 niños que corresponden al primer año, ¿qué porcentaje será? Como tú sabes, la multiplicación es en aspa y el resultado es igual a 47,5%.
¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Reconocemos la condición que deben cumplir los beneficiados. La campaña de salud es para niñas y niños de 6 a 12 años, es decir, los estudiantes de 13 y 14 no son considerados. Sumando las cantidades correspondientes a cada una de las frecuencias, desde 6 hasta 12 años, tenemos un total de 29. El número de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud es 29. Calculamos el porcentaje de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. Para ello utilizamos una regla de 3 simple. Como en el caso anterior, el total de niños y niñas es de 40, que corresponde al 100%. Decimos entonces, si 40 niños corresponde al 100%, 29, ¿qué porcentaje será? La multiplicación, no te olvides, es en aspa. 29 por 100 entre 40. El resultado igual a 72,5%. Respuesta: el 72,5% de las niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Muy bien, estimado estudiante, has prestado mucha atención a la clase de hoy. Te invito a desarrollar la siguiente actividad, la cual deberás de desarrollar en tu cuaderno. Desarrolla las preguntas 1, 2 y 3 en tu cuaderno. Muchas gracias por la atención. Te saluda el profesor Manuel Campos Tecén y te invito a que visites el canal para más videos. Saludos.